Bueno, jóvenes, el día de ayer quedó pendiente la demostración de ese teorema y les pedí de que ustedes la hagan, de que ustedes lo busquen y ninguno de ustedes lo ha hecho. Así que vamos a hacer lo siguiente. Esperaba de que por lo menos uno o dos de ustedes o lo hayan hecho o hayan intentado hacerlo. Al parecer, bueno, han tenido, según me dice uno de sus compañeros, otros cursos, eso es entendible, pero también tienen que darle tiempo a este curso. ¿Está claro? La idea es de que ustedes hagan las demostraciones. Así que lo que en este momento voy a hacer es lo siguiente. Esta tarea se las voy a ampliar. Me la pueden entregar hasta el viernes. ¿Está claro? Antes de clase. Vean de hacer la demostración. Yo no la voy a hacer ahora. En todo caso, si es necesario, el viernes la estaré haciendo. Lo que sí quiero es de que analicemos estos dos ejercicios que tenemos acá. Es decir, aquí tenemos nosotros estas ecuaciones diferenciales. Y en estas ecuaciones diferenciales tenemos ya una solución que hemos hallado. ¿Está bien? Una solución que hemos hallado. Entonces, esta solución, y por favor jóvenes les pido que comprueben de que estas son soluciones. Era también parte del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, hay que tener en cuenta que estos términos están asociados a la ecuación autoadjunta. Entonces, nosotros podemos esta ecuación llevarlo a su forma autoadjunta y va a tenerlo así, la siguiente forma: la derivada con respecto a x de x y' menos 1 sobre 4x multiplicado por y esto igual a 0. Esta es nuestra ecuación, en este caso la autoadjunta. De esta ecuación autoadjunta nosotros podemos ver de que nuestro qx es igual a 1 sobre 4x. Y esto tiende al infinito cuando x tiende a 0. Entonces nosotros tenemos de que se está cumpliendo la condición, una de las condiciones, o es acotada, en este caso no lo es, o tiende a más infinito cuando tiende al valor del extremo de la ecuación. ¿Está claro? Aquí en estas ecuaciones estamos trabajando en el intervalo de 0 hasta cierto punto. El a es igual a 0. En todo caso, se cumple aquí lo que nos piden o lo que nos dicen es, si esto se cumple, entonces este límite es igual a 0. Bien, vamos a hallar ese límite. Para hallar ese límite, primero nosotros hallamos k de x por y'1 de x, donde esta es una solución, ¿está claro? Es esta que está aquí, y1 de x. Esto, en este caso, va a ser igual a x más o por 1 sobre 2 raíz de x. Y esto, jóvenes, vamos a tener lo siguiente: este producto es igual a raíz de x sobre 2, el cual va a tender a 0 cuando el x tiende a 0. Es decir, el teorema se cumple perfectamente para este caso. ¿Qué es lo que pasa en este caso de aquí abajo? En este caso de aquí abajo, nosotros tenemos que el q de x es igual a menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros sacamos el límite, acá, primero vamos a hallar k de x por y1' de x. Y en este caso vamos a tener lo siguiente: el y' de x, aquí el k simplemente es 1, es x, y aquí tenemos la derivada de esto, es el coseno del logaritmo natural de x por la derivada del logaritmo de x, es decir, sobre x, y esto nos va a dar simplemente
el coseno del logaritmo natural de x. Jóvenes, cuando el x tiende a 0, aquí está indeterminado, nosotros no sabemos, no tiene límite esto. Está bien cuando x tiende a 0. ¿Por qué? Simplemente el coseno es una función oscilante, el logaritmo de 0 es infinito, no existe, entonces esta expresión no tiene límite. Significa que aparentemente está contradiciendo este teorema. ¿Está claro? Aparentemente contradice el teorema. Pero aquí lo importante a remarcar es lo siguiente. Esto que tenemos acá. Nuestra condición es que el Q de x debe ser acotado o tender a más infinito. En este caso, esto tiende a menos infinito cuando el x tiende a 0. Entonces, como tiende al menos infinito, no se está cumpliendo la condición del teorema, por eso es que en este caso no se da. ¿Está claro? Entonces, hay que tener en cuenta que las condiciones del teorema, de los teoremas, son importantes. Esto, jóvenes, quedó claro. Aquí hay una pregunta de su compañera Chira, que estuvo intentándolo, pero no logró acabar la demostración. Les he dado más tiempo. Tienen hasta el viernes. Si tienen consultas, las hacen por el foro, por el grupo de Google. ¿Está claro? La idea es que por ahí hagan las consultas, porque la consulta que tiene uno le puede ser útil a los demás. Si lo hacemos por correo, estamos restringiéndonos solamente a algunos de nosotros y no a todos. ¿Está claro? Entonces, hasta aquí, ¿esto quedó entendido? ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir, el teorema, espero que todavía hasta mañana. O disculpen, hasta el viernes. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí? ¿No? Bien, vamos a continuar con la teoría. Entonces, para eso vamos a la siguiente página, y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a resolver uno de los problemas más importantes en este tema, que es el problema de valor propio. El problema de valor propio. ¿En qué consiste el problema de valor propio? Nosotros tenemos nuestra ecuación autoadjunta. Y más, y vamos a escribirla de esta forma: lambda rho y igual a 0. ¿Está bien? Estamos aumentando este lambda. No nos afecta en mucho con respecto a la expresión que teníamos anteriormente. Ese lambda es un número constante. Es un número constante. ¿Está claro? Aquí, como hemos visto anteriormente, estas funciones k de x, q de x, rho de x, son continuas. Son continuas en el intervalo en el cual nosotros vamos a considerar definida esta ecuación. Además, tenemos que k de x tiene derivada continua. Es decir, son las mismas condiciones que hemos visto anteriormente. ¿Está bien? Ahora, adicionalmente vamos a considerar de que en todos los puntos, es decir, para todo x que pertenece a este intervalo AB, en todo caso, aquí no es un intervalo cerrado, realmente es un intervalo abierto. Es decir, todos los puntos dentro, ¿está claro? Dentro del intervalo se cumple lo siguiente, que k de x es mayor que 0, rho de x es mayor que 0 y q de x mayor o igual a 0. ¿Está claro? Entonces, para todos estos puntos se cumple
de que estas funciones son mayores que 0, salvo la q de x, que pues es mayor o igual a 0. Y adicionalmente, rho de x es acotada o tiene un valor finito, ¿está claro?, en a, b. No es infinita, eso significa que no es infinita. No me acuerdo qué números les he puesto anteriormente a las expresiones. Vamos a ver cuál es el último número que utilicé. 5. Entonces esta va a ser nuestra expresión 6. Esta va a ser nuestra expresión 6, para tener una referencia. Entonces, esta ecuación escrita así se le conoce, entonces, a la ecuación 6 se le denomina ecuación de Sturlubil. ¿Está bien? Es la ecuación de Sturlubil. Esta ecuación de Sturlubil es un caso particular de la ecuación autoconjugada que hemos visto anteriormente. La diferencia entre la ecuación autoadjunta, vamos a ver dónde la tenemos. Acá está, bueno, esta es la ecuación autoadjunta. Fíjense, este q de y se ha dividido. Ese q de y se ha dividido en dos partes. Es decir, cómo llego de la autoadjunta general a la ecuación de Sturlubil, haciendo que el q de x que tenía anteriormente se convierta en un q de x menos lambda rho de x. ¿Está claro? Es decir, al hacer esa transformación llegamos de la autoadjunta a la ecuación de Sturlubil. ¿Está bien? Aquí vamos a asumir de que tenemos las condiciones de contorno homogéneas. ¿Está claro? Entonces, consideremos las ecuaciones, las condiciones de contorno homogéneas. Es decir, nosotros vamos a considerar la ecuación de Sturlubil, la ecuación 6, más las condiciones de contorno homogéneas. Hay que tener en cuenta, puede ser una mixta, en el lado A puede ser de primer tipo y en el lado B puede ser de segundo o de tercero, y cualquier combinación, o puede ser de que en ambos, en A y en B, sean de primer tipo o segundo o del tercer tipo. Entonces, nosotros hemos visto ya en los ejemplos anteriormente que una ecuación diferencial con condiciones de contorno puede tener solución y ser única, puede tener muchas soluciones, infinitas soluciones, o puede no tener solución. Entonces, la ecuación de Sturlubil con las condiciones de contorno homogénea va a tener las mismas características. Entonces, vamos nosotros a decir lo siguiente: los valores lambda para los cuales la ecuación 6, es decir, la ecuación de Sturlubil, con las condiciones dadas, tiene solución, se denominan un momentito, tiene solución, aquí me faltó algo que es importante, jóvenes, esto lo pongo por aquí abajo, tiene solución no trivial. ¿Está claro? Es importante que la solución sea una solución no trivial. Entonces, estas
se denominan valores propios. Valores propios. Es decir, el problema de Sturluville nos lleva a un problema de valor propio. Y la solución correspondiente es nada menos que una función propia. Disculpen. Es una función propia. Función propia. Aquí también se suele denominar solución propia. Solución propia. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos hasta el momento. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, este es el problema de valor propio para el caso de la ecuación de Sturluville. Sí, dígame. Profesor, sino que se ven varias condiciones para aplicar el problema, por ejemplo, que las funciones Q, K, Rho y el K que tengan derivada continua. Eso, bueno, en los problemas al final, y eso no lo comprobamos, ¿no? Suponemos que usted nos da problemas que ya cumplen esas condiciones. A ver, en estos casos, los problemas que nosotros ponemos por lo general, en esta época de aprendizaje, tienen ya, digamos, las condiciones que se cumplen. Y en la mayoría de los casos es fácil de comprobar. Vamos a ver un ejemplo ahora bastante singular, bastante específico. Sin embargo, cuando ustedes están resolviendo un problema, cualquier problema, siempre tienen que comprobar estas características. Ahora tengan en cuenta lo siguiente. Aquí, un momentito, vamos a mover esto a un costado. Tengan en cuenta lo siguiente. En esta ecuación, imagínense que el K sea negativo. Si el K es negativo, lo puedo pasar todo al otro lado, ¿está claro? Entonces, si el K aquí es negativo, lo paso todo al otro lado y lo convierto en positivo. Entonces, es fácil de cumplir de que este K sea positivo. ¿Está claro? Primera condición. El Q y el Rho vamos a tener nosotros lo mismo. ¿Está claro? Es decir, aquí vamos a poder siempre cumplir en la mayoría de los casos. Si no se cumple, entonces no puedo aplicar nada de lo que está acá. Nada de lo que está acá o de lo que vamos a hacer hacia adelante se puede aplicar. Entonces, en los problemas que nosotros les planteemos, ustedes siempre tienen que darle una mirada rápida para ver si se cumplen las condiciones. Si las condiciones se cumplen, entonces lo aplican. Si no, no lo pueden aplicar. Fíjense de que este lambda podría ser negativo. Entonces, si el Rho aparentemente es negativo, yo puedo ese negativo pasárselo al lambda. Entonces, siempre hay formas de irlo acomodando. Sin embargo, lo que tienen que hacer cada vez que tengan un problema es comprobar que se cumplen las condiciones. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que se debe ver. Las preguntas que hay ahorita sobre los valores propios, lo vamos a ver justamente en un momento. De eso se trata la solución. Ahora, ustedes ya tienen conocimiento de los valores propios a partir de la teoría que conocen de las ecuaciones del álgebra lineal. Y en ese caso, fíjense, aquí simplemente hacemos un pequeño paréntesis. Si nosotros tenemos un operador cualquiera, vamos a decirle L, que está actuando sobre algún vector, en este caso vamos a decir que es nuestra función f, esto yo siempre puedo ponerlo como un valor propio de f. Este es el problema de valor propio. En este caso, fíjense, nosotros vamos a tener de que esta parte que está aquí
nos está representando el operador y esta parte nos está expresando lo correspondiente al valor propio. Aquí el ρ tiene una denominación especial que vamos a verla hacia adelante. Entonces, continuemos. ¿Está bien? Continuemos para ver qué es lo que pasa, pero vamos a continuar con un ejemplo para aclarar un poco lo que estamos hablando ahorita. Entonces, el ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a trabajar con la ecuación que hemos venido trabajando, la más sencilla que conocemos de este tipo, es esta, y2' más lambda y igual a 0. Ustedes ya saben la solución de esta ecuación, esta es nuestra ecuación 7. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Nuestro K es igual a 1, nuestro ρ es igual a 1 y el Q es igual a 0. Es decir, cumple todas las condiciones del teorema. Vamos a trabajarlo esto en el intervalo de 0 hasta L. Y vamos a decir que Y de 0 es igual a 0 y Y de L es igual a 0. Esta, jóvenes, es nuestro problema y esa es nuestra solución. Dijo las condiciones. Entonces, la solución general. La solución general de este problema, de esta ecuación 7, es la siguiente. Ustedes ya la conocen. Es Y igual a una constante multiplicado por el coseno de la raíz cuadrada de lambda x más o una segunda constante multiplicado por el seno de la raíz de lambda x. Ustedes ya conocen esta ecuación, ya lo han hecho, ¿está claro? Anteriormente. Listo. Entonces, vamos a ver las condiciones de frontera. Pero en primer lugar, nosotros no sabemos qué valor puede tomar lambda. Lambda en principio puede tomar valores positivos, negativos o 0. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Esto que está aquí, vamos a moverlo mejor, se va a cumplir siempre y cuando lambda sea mayor que 0. Estamos trabajando un problema físico, ¿está bien? Está un problema físico. Si es un problema físico, entonces las soluciones tienen que ser reales. Por eso trabajamos con este término. ¿Qué es lo que pasa? Otra forma de la solución general es Y igual a C1 más C2x. Esto se da cuando lambda es igual a 0. Y vamos a tener la tercera forma de la solución general, Y igual a C1 e a la raíz cuadrada de menos lambda x más C sub 2 e a la menos raíz cuadrada de menos lambda por x. Esto se va a dar cuando el lambda sea menor que 0. Entonces nosotros tenemos que la solución general se va a poder escribir de esta forma, dependiendo de qué, dependiendo del valor que toma lambda. Entonces, estos, jóvenes, es ¿qué cosa? La solución general de este problema, sin tomar en cuenta todavía que, sin tomar en cuenta las condiciones de contorno. Entonces, a continuación nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que pasa si se cumplen las condiciones de contorno en cuál de estos casos. Entonces comenzamos. Primero, para lambda, el más sencillo, igual a 0. Para lambda igual a 0, si reemplazamos, obtenemos lo siguiente. Y de 0 es igual a 0, significa de que C1 es igual a 0. Y en L es igual a 0, significa de que C2 tiene que ser igual a 0. Entonces, para lambda igual a 0, nosotros tenemos que Y es idéntico a 0. Es decir,
en este caso tenemos una solución trivial. ¿Está bien? Tenemos una solución trivial. Si esta es una solución trivial, significa, por la definición que hemos dado anteriormente, que la solución tiene que ser no trivial, significa que el 0 no es valor propio. ¿Está claro? Entonces, para lambda igual a 0, nosotros no tenemos valor propio. Eso, jóvenes, significa que no es valor propio porque no hay solución no trivial para las condiciones de contorno que tenemos. Esta misma ecuación para lambda igual a 0 con otras condiciones de contorno podría sí tener solución no trivial. ¿Está claro? Podría tener solución no trivial. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Después tenemos para lambda menor que 0. Para lambda menor que 0, jóvenes, aquí fácilmente pueden ver, cuando es 0, vamos a tener que C1 más C2 es igual a 0. Y cuando L es igual a 0, vamos a tener una expresión que no se puede. Aquí voy a ponerle un costado simplemente, para poner aquí la respuesta. Entonces tenemos nosotros el segundo caso, ¿no? Y menor que 0, y en este caso tenemos y de 0 es igual a C1 más C sub 2, y esto tiene que ser igual a 0, y tenemos el y de L que es igual a C1, a ver cómo está aquí, a la raíz de menos lambda L más C2 a la menos raíz de menos lambda L. Entonces, jóvenes, de aquí tenemos que C1 es igual a menos C2, y esto no se va a poder resolver porque estos dos términos exponenciales son linealmente independientes, por lo tanto no existe ninguna combinación que los haga igual a 0. Por lo tanto, en este caso no existe, no hay solución. Es decir, no hay ninguna combinación de coeficientes que permitan cumplir las condiciones de contorno. Por lo tanto, si es que no hay solución, significa que tampoco es valor propio. En consecuencia, el único que puede ser valor propio es para lambda mayor que 0. Para lambda mayor que 0. Entonces vamos a evaluar qué es lo que pasa con el lambda mayor que 0. Lo vemos en la siguiente página. Sí, dígame. Disculpe, antes que pase, no escuché bien la parte de que no hay solución. ¿Por qué dijo? A ver, vamos a ver, creo que aquí lo puedo poner. Vamos a extenderlo esto un poco. Vamos a ponerlo. Esta parte sí está claro, ¿no? Es decir, tenemos nosotros esto que está aquí. Ahora vamos a aclarar un poco esto. Esto lo elimino por un momento. ¡Ay! ¿Qué pasó? Creo que pasé a la siguiente página. Disculpe. Entonces, tenemos nosotros esto. Si nosotros seguimos con lo que acabamos de hacer, esto tiene que ser igual a 0, pero C1 es igual a menos C2, eso sale de aquí. Entonces tenemos C1, digamos, multiplicado por E a la raíz de menos lambda L menos E a la menos raíz de menos lambda L. Jóvenes, no existe ningún valor de lambda
que permita hacer de que estos dos sean iguales. ¿Está claro? El único valor de lambda que permitiría hacer que sean iguales, esto es lambda igual a 0. Solamente si lambda es igual a 0, haría que estos dos sean iguales y esto podría ser igual a 0. Pero para lambda igual a 0 tendríamos entonces este caso. Por lo tanto, para lambda menor que 0, no existe ninguna posibilidad de que se cumpla la segunda condición. No existe ninguna posibilidad que se cumpla la segunda condición. Por lo tanto, no hay solución. ¿Está claro? Para lambda menor que 0 de esta ecuación con estas condiciones de contorno no hay solución. Eso es lo que aquí debe de quedar claro. Por eso es que para lambda menor que 0 no es un valor propio porque no existe solución. Para lambda igual a 0 no es valor propio porque la solución es trivial. La condición para que sea valor propio es que tenga solución no trivial. Esas dos condiciones se tienen que cumplir. ¿Quedó claro ahora sí? Sí, muchas gracias, profesor. Bien, entonces, ahora vamos a ver el tercer caso. El tercer caso es el siguiente. Tenemos nosotros lambda mayor que 0. Para lambda mayor que 0 voy a volver a escribir la solución. Y es igual a C1 coseno de la raíz de lambda x más C2 seno de raíz de lambda x. Entonces tenemos nuestra ecuación. Las condiciones que nosotros habíamos puesto es que y de 0 era igual a y en un L y era igual a 0. Entonces aquí nosotros vemos, aplicando las condiciones, tenemos de que C1 en 0 tenemos coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, así que esto se va, 0 tiene que ser igual a C1, por lo tanto C1 es igual a 0. Y la otra condición nos va a dar que C2 por el seno de L raíz cuadrada de lambda, esto tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces, aquí, en primer lugar, la primera solución que se desprende es que C2 sea igual a 0. Entonces tenemos la solución trivial. Hemos dicho de que toda ecuación diferencial con condiciones homogéneas tiene por lo menos una solución, que es la solución trivial. En este momento tenemos nosotros una solución trivial, C1 igual a 0 y C2 igual a 0. Ahora necesitamos una solución no trivial. Para hallar la solución no trivial necesitamos de que se cumpla que C1 es igual a 0, eso ya lo hemos visto, y que C2 sea diferente de 0. Si C2 es diferente de 0, lo que tiene que ser igual a 0 es esta parte que está acá. ¿Está bien? Lo que tiene que ser igual a 0 es esta parte que está acá. Entonces, como eso tiene que ser igual a 0, significa esto entonces de que esto que está acá tiene que hacer un argumento que haga igual a 0 al seno. Por lo tanto, el seno, este L raíz de lambda, hace igual a 0 al seno, y el seno se hace 0 cuando es múltiplo de pi. Cuando es múltiplo de pi. Entonces de aquí nosotros tenemos que esto va a tener solución cuando lambda va a ser C igual a un K al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Y estos jóvenes son nuestros valores propios. Esos son los valores propios. Bien. Entonces, ya tenemos los valores propios y las soluciones correspondientes a estos valores propios van a tomar la forma siguiente. Y de x va a ser igual a un seno de k pi sobre L, todo esto multiplicado por x. Esto es el argumento. A estos jóvenes
voy a tener tantas soluciones como K existan. Por eso lo que se suele hacer es ponerle un subíndice a la solución. Se le pone un subíndice a la solución. Aquí le ponemos y sub k. Entonces tenemos una solución propia de esta ecuación, de la ecuación diferencial inicial, correspondiente a este valor propio. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Y aquí les respondo a una pregunta que me hicieron anteriormente. Tengo esta ecuación diferencial que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Ustedes, por la teoría que han hecho en su curso anterior, saben de que existen dos soluciones linealmente independientes. Habitualmente seno y coseno, que es lo que hemos hallado acá. ¿Está claro? Pero esto va a depender de este lambda. Por lo tanto, en nuestro caso, como este lambda es una variable más que participa, voy a tener no solamente dos soluciones, en este caso voy a tener tantas soluciones independientes como valores distintos de K pueda tomar. Y K en principio puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a ver cómo este sistema que está acá, de esta ecuación diferencial con estas condiciones, tiene ciertas propiedades. Entonces vamos a ver aquí. Propiedades. Vamos a ver propiedades del sistema de valores propios obtenidos. Jóvenes, esto que en este momento voy a realizar es válido para este sistema. No puedo asegurar de que eso sea válido en general. ¿Está bien? Entonces, lo primero, vamos a escribir los valores propios. Tenemos lambda 1, que es igual a pi al cuadrado sobre L al cuadrado, es decir, cuando el K vale 1. Tengo un lambda 2, que es igual a 2 al cuadrado pi al cuadrado sobre L al cuadrado, y así sucesivamente hasta un lambda K, que es igual al K al cuadrado pi al cuadrado sobre L al cuadrado, coma, y sigo hasta el infinito. ¿Está claro? No hay nada que lo frene. Estos son los valores propios. Y a continuación, las funciones correspondientes a este lambda 1 le corresponde un y1, que es igual al seno de pi x sobre L. A este le corresponde un y sub 2, que es igual al seno de 2 pi x sobre L, así sucesivamente hasta este y sub k, que es igual al seno de k pi x sobre L, y así esto va a seguir, y estas son las soluciones propias. Entonces, esto es el sistema de valores propios con sus soluciones propias. A este sistema, nosotros entonces vamos a ver sus propiedades que tiene. En primer lugar, los valores propios, o en todo caso, vamos a ponerlo así, el número de valores propios, o sea, la cantidad de valores propios, es infinita. ¿Está bien? El número de valores propios es infinito. Tengo infinitos valores propios. ¿Está bien? Pero el hecho que tenga infinitos valores propios no significa que no pueda clasificarlos. Fíjense, están ordenados. Entonces, estos son numerables.
en forma creciente. Son numerables en forma creciente. Entonces, vamos a moverlo un poquito. En forma creciente. Eso es algo que es bastante importante. ¿Está claro? Y normalmente para numerarlo con forma creciente nosotros usamos los números naturales. Usamos los números naturales. Esa es nuestra primera propiedad que tiene este sistema. La segunda, en este caso, jóvenes, en este caso tenemos de que todos los valores propios son no negativos. Los valores propios son no negativos. Todos los valores propios en este caso son no negativos. La tercera, a cada valor propio le corresponde una solución propia. ¿Está bien? Esa es la tercera. La cuarta es lo siguiente. Al revés, a cada función propia le corresponde un solo valor propio. A cada solución propia le corresponde un valor propio. Y la quinta es bastante importante y es la siguiente. Las soluciones propias son ortogonales en el intervalo de 0 a L. ¿Qué significa que sean ortogonales, jóvenes? Significa que la integral desde 0 hasta L de un seno de K pi sobre Lx por un seno de m pi sobre Lx de dx es igual a 0. ¿Está claro? Este es el concepto de ortogonalidad para este caso. Entonces, un momento, nosotros tenemos en este caso que esta solución con estas condiciones nos permite hallar un sistema de valores propios con sus funciones propias, y estas satisfacen este problema. ¿Está claro? Y estas satisfacen estas condiciones. 1 es un número infinito, pero son numerables en forma creciente con los naturales. Son no negativos. A cada valor propio le corresponde su función o solución propia. A cada solución propia le corresponde su valor propio. Y a cada y estas funciones son ortogonales entre sí. ¿Eso quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, profesor, solo... Por favor. Tengo una que estas propiedades que ha mencionado, estas 5 propiedades que he mencionado, ¿van a cumplir siempre o solamente en estos casos que hemos obtenido de valores propios? En este momento, esto se cumple única y exclusivamente para este problema con estas condiciones, nada más. ¿Está claro? Porque hemos resuelto este problema y estamos analizando estas soluciones y son las conclusiones que nosotros sacamos en este caso. ¿Está claro? Solamente para este caso del problema que tiene esta ecuación, esta solución general con estas condiciones. No podemos asegurarlo para más. Sin embargo, si la respuesta a tu pregunta es que para todos aquellos sistemas o todas esas ecuaciones de Struss-Liouville con las condiciones de contorno homogéneas, se van a cumplir
estas van a tener estas mismas propiedades. Es decir, esto que acabamos de enumerar, estas propiedades, para esto no es porque sean características de este sistema, sino es característica del hecho de que hemos resuelto una ecuación de Sturm-Liouville con condiciones de contorno homogéneas. Pero eso es lo que viene a continuación. ¿Está claro? Profesor. Sí. Tengo otra duda. Por favor. Si alguien me pregunta, por ejemplo, una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿cuántas soluciones tengo? Yo le respondo 2 o infinitas soluciones. Ahí depende. Si estamos hablando de si es una condición, un problema de valor inicial, tiene 2. Si es un problema de contorno, va a tener infinitas. ¿Está claro? Son cosas distintas. Un problema de valor inicial es con las condiciones de Cauchy y ahí se demuestra la existencia y la unicidad y tenemos tantas soluciones según el orden de la ecuación diferencial. Cuando tenemos un problema de contorno, nosotros tenemos un parámetro adicional que va a aparecer, que es este, el valor propio. Entonces, esto es lo que hace de que la solución tenga, o la ecuación tenga soluciones para ciertos valores. Entonces, va a depender de cuántos valores propios tiene la ecuación diferencial. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, va a tener infinitas soluciones. Les pongo un ejemplo bastante claro que ustedes ya lo han trabajado antes. La cuerda que está unida en su laboratorio de física 2 viene y una solución es esta. Otra solución es esta que está acá, voy a ponerlo así. Disculpe. Otra solución es esa que está ahí. Vamos a ver. Y así sucesivamente ustedes van a seguir encontrando soluciones. Todas son soluciones al mismo problema. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está cambiando en ese caso? En ese caso lo que está cambiando es de que las condiciones no cambian. Lo que cambia es esto, el valor propio que va a estar determinado por la frecuencia que ustedes le dan a esta vibración o las relaciones que existen entre la tensión y la densidad lineal. Entonces, esas relaciones van a hacer que pueda cambiar ¿está claro? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ese análisis. Entonces, volviendo a la pregunta, si es un problema de valor inicial, la misma respuesta que ustedes tenían en su curso de Física Matemática 1. Tiene tantas soluciones como el orden de la ecuación diferencial. Si tengo un problema de contorno y llego entonces a un problema de valor propio, voy a tener tantas soluciones como valores propios tenga. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, Sí, dígame. una duda, eso de la ecuación autoadjunta tiene algo que ver con los operadores hermíticos. No en forma específica, pero más adelante se va a ver de que, bueno, es posible trabajar también sobre los complejos y ahí se tiene alguna estructura, pero no es el mismo tipo de denominación. ¿Está claro? Ya, o sea, solo es el nombre nomás, ¿no? Es el nombre, Parece, pero no. sí, es el nombre. Lo que pasa es que con esto se construyen espacios funcionales. Dentro de los espacios funcionales, las funciones pueden ser complejas y cuando son complejas, entonces hay una forma que es la adjunta y pueden haber funciones operadores autoadjuntos en este caso. Entonces es un poco por ahí que va. En este caso ahorita, como lo estamos planteando, todavía no. Más adelante, en ciertos casos especiales, sí tiene una asociación, pero no en forma concreta ahora. ¿Está bien? Es simplemente la forma general que se suele utilizar. Entonces, bueno,
Continuemos con lo que le decía. Este problema con esta solución y estas condiciones nos da de que tengo un número infinito de valores propios y tengo un número infinito de soluciones propias, las cuales forman un sistema. Está bien, un sistema de valores propios y de soluciones propias que tienen estas condiciones. Esto podemos afirmarlo para este caso específico. Sin embargo, existe un teorema que nos permite ver de que realmente estas propiedades que acabamos de nosotros identificar son propiedades que son válidas para un amplio espectro de problemas. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es esto. No cualquier problema de contorno permite realizar esa afirmación. ¿Está claro? Entonces vamos a ver los tipos de problemas de contorno. Tipos de problemas de contorno. Aquí estamos viendo los tipos de problemas de contorno que nos van a permitir esto. ¿Está claro? Que nos va a permitir llegar a esas soluciones o esos sistemas de valores propios y funciones propias. No significa que sean los únicos que existen. Existen otros problemas que no cumplen esas condiciones, pero también son problemas de contorno y también tienen solución, sino que estas son cierta característica específica. Vamos a llamarle el problema alfa. ¿Está bien? El problema tipo alfa. Este va a ser nuestro problema de contorno de primer tipo. Primer tipo o primer género. Entonces, en todos estos casos, jóvenes, estamos trabajando con la ecuación autoadjunta. ¿Está claro? La ecuación autoadjunta. Entonces, el de primer tipo es el siguiente. 1. En este caso, vamos a exigir de que la función en A sea igual a 0. Por si acaso, vamos todo esto a evaluarlo en A. Vamos a evaluarlo todo en A. Para B se va a cumplir una estructura semejante. Y igual a 0 solo si las funciones, ¿qué funciones? Las que hemos visto hace un momento, k de x, k' de x, q de x, rho de x, solo si estas funciones son, nuestra exigencia inicial es que sean continuas. ¿Está claro? Que sean continuas en el intervalo en el cual nosotros estamos definiendo nuestra ecuación. En este caso es un intervalo AB. Y en el valor de A, pero no solo en A, y sus vecindades, es decir, cerca al punto A, es decir, son continuas en el intervalo y en A y en sus vecindades. ¿Por qué en A? Porque estamos evaluando en A. Si fuese en B, diríamos en B y sus vecindades. ¿Está claro? Siendo que nuestra función K en A es diferente de 0. Es decir, el problema de contorno de primer tipo, o el tipo de problema que vamos a usar, vamos a trabajar, es aquel, primero, evaluando y en el extremo A es igual a 0. Esto hemos visto es la condición de Dirichlet. En A es igual a 0. Además, estas son funciones continuas, k, q, rho y la primera derivada de k, en el intervalo, y no solo en el intervalo, sino también es continua en el
punto en la frontera, ¿está claro? Y además en la frontera la función k es diferente de 0. Ese es el problema de contorno de primer tipo. Vamos a ver el problema de contorno de segundo tipo. A ver. Vamos a verlo esto así. Entonces, problema de contorno. Y aquí vamos a tener de segundo tipo. El problema de contorno de segundo tipo es el que está asociado a la condición de Newman. En este caso vamos a decirle que y' en A es igual a 0. De nuevo, estamos trabajando con condiciones homogéneas, jóvenes. ¿Está claro? Con condiciones homogéneas. Y aquí vamos a decir de nuevo lo mismo. Aquí prácticamente es el mismo texto. Solo si estas funciones, está bien, solo si estas funciones son continuas en A y en sus vecindades, siendo k diferente de 0. Es decir, es la misma condición en esencia, está bien, es la misma condición en esencia, solo que en lugar de tomar el valor de la función en el punto, tomo el valor de su primera derivada en el punto. Y vamos a ver la tercera condición, gamma, la cual nos va a decir lo siguiente. En este caso, y de x es acotada o es finita, ¿está bien? Para cuando x tiende a A. Es decir, toma un valor finito cuando x tiende a A. Vamos a ponerle aquí más un pequeño valor epsilon. Y esto solo si, y la condición que le vamos a poner es de que k de x tiende a 0 para cuando x tiende a más un epsilon. ¿Está claro? Es decir, tomamos esta condición de que es acotada solamente si es que el k tiende a 0. ¿Está claro? Si es que el k tiende a 0. Además, vamos nosotros a considerar que consideramos que esta función k de x se puede expresar como hemos visto en los teoremas que hemos planteado. ¿Está bien? Se puede expresar como un 0 de primer orden. ¿Qué significa? Que este kx va a ser igual a un x menos a por una función pi de x, donde este pi de a, es decir, donde este pi de a va a ser diferente de 0. ¿Está claro? Y adicionalmente para nuestra función q de x, para nuestra función de q de x, vamos a pedir que sea acotada o tiende a más infinito. Tiende a más infinito. ¿Cuándo? Cuando el x tiende a. Cuando el x tiende a más un pequeño valor. ¿Está claro? Entonces, aquí está la importancia de por qué nosotros necesitamos esos teoremas que hemos demostrado. Fíjense de que todo esto está asociado bastante al segundo teorema, que les he pedido de que lo vean para el viernes. Que lo vean para el viernes. Bien, jóvenes, entonces, estas condiciones, y aquí me olvidé de poner el título, bueno, estas condiciones son válidas también
para el otro extremo, ¿está claro? Así como nosotros lo tenemos en el extremo A, también vamos a tenerlo en el extremo B. ¿Hasta aquí algún problema? ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí, la ecuación 6, o sea, la ecuación de Sturm-Liouville, con las condiciones de contorno de primer, segundo o tercer tipo, primer, segundo o tercer tipo, se denomina problema de Sturm-Liouville. Y lógicamente la teoría correspondiente a solucionar este teorema es la teoría de Sturm-Liouville. Jóvenes, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, Sí, dígame. El problema de Sturm-Liouville entonces es la combinación de las condiciones de contorno con su ecuación, ¿no? La ecuación con las condiciones de contorno, y la ecuación debe cumplir estas propiedades en términos generales, ¿está bien? Pero si las condiciones fuesen no homogéneas, ¿también se podría llamar problema de Sturm-Liouville o no? No, en este caso tenemos con las condiciones homogéneas. Cuando no son homogéneas, nosotros procedemos de la misma forma que se ha visto en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, solucionamos la ecuación homogénea, hallamos la solución general de la ecuación homogénea y después buscamos una solución particular que nos permita construir la solución no homogénea. O hallamos la solución homogénea y después las constantes las variamos para construir la solución no homogénea. En sí, este curso se trata, jóvenes, de solucionar las ecuaciones diferenciales que hemos visto al inicio. Entonces, muchas de estas ecuaciones de la física matemática llegan a ecuaciones del tipo Sturm-Liouville. Entonces, eso se dieron cuenta, por lo tanto, se construyó toda una teoría para solucionar este tipo de ecuaciones. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hacer. El caso no homogéneo, digamos, es una ampliación que viene a partir de el problema y la teoría de Sturm-Liouville. Ok, profesor, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver. Continuemos. Aquí hay un lema. Jóvenes, este lema tampoco lo voy a demostrar en este momento. En todo caso, les pido que ustedes también revisen o vean la forma. No es complicado. Y que dice la siguiente. Sean las funciones ¿cuáles van a ser nuestras funciones? 2 phi de x y phi raya x. ¿Está claro? Tenemos esas dos funciones que satisfacen la ecuación de Sturm-Liouville, la ecuación 6, y sus condiciones de contorno. En consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente. Las condiciones de contorno, lógicamente, en el mismo extremo, en la misma frontera. En el mismo punto A, vamos a decir. ¿Está claro? Entonces, se va a cumplir lo siguiente, que el límite
cuando x tiende a A, vamos a ponerle más 0, de K de X, phi de X, multiplicado por este phi raya prima de X, esto es igual a 0. Y también les queda a ustedes jóvenes como tarea el demostrar. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos este lema que es importante para la solución. Bien, entonces a continuación vamos a ver lo siguiente. Ya en las referencias del curso jóvenes hay varios libros. Ahí está el Arfken, el Burkhoff, también el Corán, si no me equivoco, en el cual ustedes pueden revisar con bastante detalle la teoría de Sturlupil. En este momento yo simplemente voy a escribir el teorema general, y les voy a pedir a ustedes que revisen las demostraciones que existen para el teorema general. El demostrarlo nos tomaría demasiado tiempo de clase y no tiene mucho sentido en este momento, pero sí ustedes tienen que revisarlo. Ahora, aquí vamos a ver, entonces vamos a ver una nueva página, ese teorema. Y comenzamos. Sea la ecuación. Vamos a escribir aquí la ecuación. La ecuación es la ecuación 6, no es otra, pero voy a escribirla de todas maneras. K, Y', menos U por Y, más lambda, rho, Y, igual a 0. Y las condiciones de contorno del tipo, vamos a poner aquí 1, 2 o 3. ¿Está bien? Esa es nuestra premisa inicial. Tengo esa ecuación y las condiciones de contorno del tipo 1, 2 o 3, condiciones homogéneas. Además, sean estas funciones k de x, k' de x, q de x, rho de x, continuas en el intervalo que nosotros estamos trabajando. En el intervalo que estamos trabajando, en este caso le hemos denominado en el intervalo AB. Cumpliéndose además aquí es cumpliéndose además que para todo x que pertenece al intervalo, este k de x es mayor que 0, q de x es mayor o igual que 0, rho de x es mayor que 0 y rho de x es una función acotada, es decir, es una función que tiene un valor finito. Además, estas funciones satisfacen las condiciones que nosotros hemos colocado como alfa, beta o gamma. ¿Está claro? O gamma, es decir, satisfacen algunas de estas condiciones en los extremos. Entonces, lógicamente, la condición alfa está asociada con la condición de contorno 1, la beta con el 2 y la gamma con el 3. Aquí fíjense en lo siguiente. Alfa, beta y gamma son condiciones que deben de cumplir las funciones k, q y rho. ¿Está claro? En los extremos. A eso se refiere
con las condiciones alfa, beta y gamma. ¿Está claro? Jóvenes, todo esto que acabo de mencionar, todo esto que estamos mencionando, podríamos nosotros decir de que está planteado el problema de Sturluville. Todo esto implica que el problema de Sturluville ha sido planteado. ¿Está claro? Entonces, al ser este un problema de valor propio, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, los valores y funciones propias cumplen con las siguientes propiedades. ¿Cuáles son las propiedades, jóvenes? Son las mismas propiedades que nosotros hemos visto para el sistema que hemos resuelto. ¿Está claro? Uno, que los valores propios se pueden colocar en una sucesión ascendente numerados con los números naturales. ¿Está bien? Voy a ponerlo así, valores propios son infinitos. Y se pueden colocar como una sucesión creciente numerada con los números naturales. ¿Está claro? Numerada con los números naturales. ¿Qué significa eso? De que nosotros vamos a tener lambda 1, que va a ser menor que lambda 2, que va a ser menor que lambda 3, y así sucesivamente, menor que un lambda k, menor, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Está claro? Esa es la primera condición. La segunda propiedad que cumplen es de que todos los valores propios son no negativos. ¿Está claro? Hay problemas en los cuales el 0 también es un valor propio. ¿Está claro? Por eso hablamos simplemente de no negativos. 3. A cada valor propio le corresponde su función propia. A cada valor propio le corresponde su función propia. ¿Está bien? Cada valor propio tiene su función propia. 4. La cuarta propiedad va a ser de que a cada función propia le corresponde solo un valor propio. Jóvenes, aquí antes de pasar al siguiente punto hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo lambda k, entonces voy a tener un yk, pero este yk, digamos, le va a corresponder realmente todo un espacio de funciones. ¿Por qué? Porque puedo multiplicarlo por un valor, un escalar, un número cualquiera, y va a seguir siendo función propia de lambda k. Entonces a cada valor propio le corresponde una función propia, pero con exactitud solamente hasta un factor constante. ¿Está claro? Hasta un factor numérico. Lo siguiente, a cada función propia le corresponde solo un valor propio. Y la quinta propiedad que cumplen estas es que, y aquí es algo importante, las funciones propias
correspondientes a valores propios distintos, o en todo caso, sí, a valores propios distintos, son ortogonales entre sí, con peso, y este término peso es necesario remarcarlo, con peso rho de x. Es decir, el término rho de x nosotros le llamamos el peso de esta ecuación diferencial, que significa que sean ortogonales con peso x, de que se cumple la siguiente relación, que la integral de a hasta b de la función, vamos a decir que es phi m de x, en todo caso le estamos poniendo y m de x por y k de x multiplicado por rho de x d de x es igual a 0. ¿Está claro? Este, jóvenes, es el teorema de Sturge-Liouville. Este es el teorema de Sturge-Liouville, el cual les pido que por favor lo revisen y vean la demostración que está en todos los textos en los cuales se trata este tema. Y o si no, jóvenes, simplemente buscan en internet y ven la solución. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe. Sí, dígame. Profesor. Sí, diga. ¿La 3 y la 4 son equivalentes o hay una pequeña diferencia? Hay una pequeña diferencia que en el momento que vean la demostración lo van a notar. ¿Está claro? Y en todo caso, estamos hablando de un sí y solo sí. Si será uno, será el otro. ¿No? Pero tienen que ver las dos partes. La 5. Si quito ese rho, el peso, sí son ortogonales, ¿no? Por definición de funciones ortogonales, ¿o no? Lo que pasa es lo siguiente. Dada esta ecuación, este rho juega un papel importante acá. Entonces, si le quito el rho y siguen siendo iguales a 0, yo puedo decir que son ortogonales, pero no para esta ecuación. Fíjense en lo siguiente, acuérdense del álgebra lineal. En el álgebra lineal nosotros teníamos el problema de valor propio y podíamos construir una base ortonormal utilizando como vectores base los vectores propios correspondientes a diferentes valores propios. Eso lo deben de haber hecho en álgebra lineal. Entonces, en este caso nosotros podemos construir un espacio de funciones. Claro, ya no es un espacio finito, es un espacio infinito, donde las funciones base son las funciones propias. Entonces, la definición de ortogonalidad en este caso requiere de este término rho. Es decir, el espacio funcional construido en base a estas funciones necesita este rho. Si yo le quito rho, estoy hablando de otro espacio funcional, ya no del mismo. Estoy hablando de otro espacio funcional. Más adelante, cuando veamos nosotros, discúlpame, series de Fourier, vamos a ver eso. Dime. O sea, que serían ortogonales pero en otro espacio, algo así. Así es, serían ortogonales pero en otro espacio, ya no en este espacio que yo puedo definir tomando como base a estas funciones propias de este problema de contorno. Entonces, eso es justamente lo importante de esta parte. ¿Alguna otra pregunta más con respecto a esto? ¿Profe, me escucha? Sí, le escucho. Profe, respecto a las propiedades, creo que las vimos también hace un rato cuando no se cumplían
las condiciones, los problemas de contorno, ¿no? De los tipos que mencionó. Y parece ser que la única diferencia es solamente con la función peso, o sea, con ese rho de X. En el Porque ejemplo, después las otras propiedades siguen siendo las mismas. en el ejemplo anterior, en este caso, ¿cuánto vale ρ? Ρ vale... Claro, me refiero a o sea, dijo también casi las mismas propiedades parecidas cuando no se cumplían, antes de mencionar los tipos de problemas de contorno. Y las propiedades eran más o menos las mismas. Son estas, las que figuran ahora. Claro. Entonces, Y esta ecuación cumple con todas las condiciones del teorema. Y tengo las mismas condiciones de contorno que cumplen todas las condiciones del teorema. Por lo tanto, sus valores propios y funciones propias cumplen con las mismas propiedades, tienen las mismas propiedades enumeradas en el teorema. En este caso, digamos, es el paso común en la física. En la física ustedes tienen un fenómeno, lo investigan y comienzan a sacar unas correlaciones que se cumplen. Por ejemplo, la ley de Ohm es una ley empírica, experimentalmente se halla. Después, con la teoría, se sustenta de por qué eso es así. En este caso, empíricamente, a partir de una solución, hemos sacado una serie de propiedades válidas para este problema. Analizando más adelante para ciertas condiciones ya más generales se cumplen las mismas. Significa que lo que hemos visto anteriormente es un caso particular. Una observación adicional que lo vamos a ver como ejemplo más adelante. Hay ocasiones en las cuales no se cumplen las condiciones las condiciones del teorema de Sturluville. Sin embargo, vamos a obtener funciones propias que son numeradas, o valores propios numerados, funciones propias independientes, vamos a tener ortogonalidad, vamos a tener prácticamente que se cumplen las mismas, tienen las mismas propiedades, sin embargo no se cumplen las condiciones del teorema. Esos son casos particulares, ¿está claro? Entonces hay mucho que ver. Lo único que podemos asegurar, si se cumplen estas condiciones, las soluciones y valores propios tienen estas propiedades. Eso aquí lo podemos asegurar. En otros casos vamos a tener que analizar, investigar cada una de esas soluciones por separado. ¿Quedó entendido? ¿Alguna? Sí, profesor, yo quería simplemente enfatizar el hecho de bueno, parece ser distintas en esa función peso, ¿no? Bueno, me da curiosidad la naturaleza de esa función, porque creo haberla visto antes, pero no o sea, con esta ecuación, no bien, en este caso el ρ vale 1. Lo que pasa es que el ρ vale 1 en nuestro ejemplo anterior. ¿Está bien? En todo caso, con los ejemplos vamos a ver de aclararlo un poco. ¿Está bien? Claro. Bien. Jóvenes, en todo caso, aquí vamos a ver un pequeño adelanto de lo que vendría a ser ya como un desarrollo de esto. Vamos a ver una ecuación que es muy importante también. La ecuación de Bessel. Vamos a ver la ecuación de Bessel. La ecuación de Bessel es una ecuación que tiene la siguiente forma: x al cuadrado y 2' más x y' más x cuadrado menos p al cuadrado por y igual a 0. Esa es la ecuación de Bessel. En este caso, jóvenes, este número p es un entero no negativo. ¿Está claro? Y nosotros decimos aquí que esta es la
ecuación de Bessel de orden 0, o disculpen, de orden P, Bien, tenemos la ecuación de Bessel. A esta ecuación de Bessel nosotros podemos hallar su forma autoadjunta. Una pregunta, jóvenes, ¿en su curso anterior han resuelto la ecuación de Bessel? En principio es un ejemplo clásico. ¿Lo han hecho o no? ¿Puede alguien responder? Por series. Así es. Entonces su forma autoadjunta es x y' menos x menos p al cuadrado sobre x por y igual a 0. Esta es su forma autoadjunta. Entonces, a partir de esta forma autoadjunta, nosotros podemos, solucionamos la ecuación de Bessel por medio de series. Les dejo a ustedes como tarea el hecho de buscar la solución. Y finalmente tenemos lo siguiente. Su solución es, si no me equivoco, jóvenes, en el Classroom ya se les ha activado justamente esta pregunta de que solucionen esto en forma utilizando series. ¿Está bien? Su solución es la siguiente, es que y es una función C1 y tenemos la función de Bessel de primer orden de x más un C2. Las funciones a estas se les conoce como función de Newman. ¿Está claro? De primer orden. Utilizando el teorema 2 que hemos visto, el teorema 1, ya que esta es una función finita, ¿está claro? Se comprueba de que esta función de Newman, ¿está bien? Función de Newman es infinita para x cuando x tiende en este caso a 0 por el lado positivo. ¿Está bien? Cuando tiende a 0 por el lado positivo. Entonces, quiero que comprueben esto utilizando el teorema. La utilización del teorema nos permite utilizar eso. ¿Qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un problema físico, y un problema físico en el cual con frecuencia aparece la función de Bessel, es el caso de la membrana oscilante. Vamos a resolverlo en las siguientes clases. Es decir, nosotros tenemos una membrana circular, imagínense un tambor, ¿está claro? Tenemos una membrana circular, un pequeño tamborcito, y en ese tambor nosotros golpeamos en la parte media, aquí en el medio, nosotros le damos un golpe. Si le damos un golpe se van a dar oscilaciones, y esas oscilaciones nos van a marcar aquí una perturbación. ¿Está claro? Nosotros podemos vamos a tener un perfil de perturbación. Yo creo que aquí puedo hacer lo siguiente. Vamos a tener un perfil de perturbación. Disculpen. Que va a tener la siguiente forma. El perfil de perturbación, en este caso, va a ser una función de Bessel. Vamos a ponerlo esto así. El perfil de perturbación va a ser una función de Bessel. ¿Está claro? Donde en el extremo voy a tener 0 y aquí voy a tener un valor que puede ser muy alto, pero no puede ser infinito. Por lo tanto, si estoy resolviendo este problema, la función de Newman no va a poder ser una de las soluciones. Bien, jóvenes, en todo caso, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy y quería tener este adelanto. Jóvenes, les deja en la página del curso, en el Classroom, tienen ahora ya activado un
problema más, que es allá la solución de Bessel. Quiero que hagan me den el término general de la solución de la función de Bessel, hagan toda la demostración y que además lo grafiquen. ¿Está claro? Cuando me refiero a que lo grafiquen es de que ustedes vean la forma de graficar. Si conocen algún programa de cálculo numérico, utilicen el programa de cálculo numérico para programar la gráfica, y no como en este caso, que simplemente estoy trayendo una gráfica ya preconstruida. Bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, el día de hoy podemos quedar en este punto. Sí, para la tarea de la demostración del teorema, ¿tan solamente usamos las fuentes del problema de Sturm-Liouville o hay alguna otra fuente que pueda recomendar? Bueno, esos son teoremas que de diferente forma a veces están acoplados los dos juntos, ¿está claro? O son lemas, los van a encontrar por lo general en donde se trabaja el problema de Sturm-Liouville, ¿está claro? Por lo tanto, es más frecuente que encuentren ahí o la solución o el camino de solución. En otras fuentes me es difícil en este momento mencionarlos. Lo que yo sí les puedo adelantar es de que lo que pueden hacer es lo siguiente para el teorema 2 que tienen que demostrar, ya como una ayuda les digo. Cojan la ecuación autoadjunta, reemplacen esta solución particular en la ecuación autoadjunta, esta única que tienen, e intégrenla, ¿está claro? E intégrenla en un intervalo, es decir, ustedes tienen el intervalo que va desde A hasta B, tienen el intervalo que va desde A hasta B, y intégrenlo no en ese intervalo, sino intégrenlo entre un intervalo que va desde un X a un X sub 0. Al momento que lo integran van a obtener una expresión, lógicamente una expresión explícita por esta parte, porque al momento que integran, como esta es una derivada total, tiene una expresión explícita, y van a una expresión implícita que corresponde a la otra parte, donde está el Q. Entonces, al momento que ustedes integran, tienen la explícita y la implícita, y después evalúan cómo todo eso se comporta cuando tiende a 0 en este caso. Entonces, al analizar ese comportamiento es que ustedes, y haciendo de que estos dos valores tiendan al punto correspondiente, a en este caso, van a ustedes a poder demostrar el teorema. Ese es uno de los el camino. Y en todo caso, jóvenes, les pido de que busquen, ya tienen aquí una orientación, tal vez está un poco distinto en algunos textos, no me he fijado bien, creo que está ligeramente cambiado el teorema, pero ustedes vean de que la relación se cumpla. ¿Está bien? Cualquier duda que puedan tener, la escriben apropiadamente al foro, al grupo del curso. Una sugerencia: cuando escriben en el grupo del curso, existe este complemento que se llama Chrome Quill, ¿está claro? Chrome Quill, y esto le permite, si ustedes escriben una ecuación, va generando esto que se dice copiar imagen, es decir, ustedes pueden escribir aquí la ecuación y generan la imagen, y esta imagen la pueden copiar, ¿está claro? La pueden copiar en el grupo, y para poder digamos plantear su pregunta con las ecuaciones que correspondan. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, este es Chrome Quill, se llama esto. Entonces, esto es en esencia lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Si no tienen preguntas adicionales, entonces podemos quedar ahí, y tienen ahí un par de tareas que resolver: la demostración del teorema, y esto que, como ustedes dicen, ya lo han resuelto por series en
el curso anterior, que es la misma forma que lo haríamos en este curso, pero no es necesario. Nos vamos a concentrar en la función de Bessel y sus propiedades más bien. ¿Ninguna pregunta? Profesor, Sí, dígame. cuando se refiere al término genérico, ¿se refiere al J? A ver, cuando nos referimos al término genérico, nos estamos refiriendo que al final, cuando ustedes desarrollan por series, claro, o sea, nos referimos al término genérico del J, así es. Es decir, ustedes encuentran sus relaciones de recurrencia, ¿está claro? Y las relaciones de recurrencia los llevan a un término genérico, un A sub K genérico, que es igual a algo. Aquí tenemos una expresión arriba y tenemos una expresión abajo. Este término genérico es el que tienen que hallar, pero del J, ¿está claro? Del J, no del N, del J. ¿Alguna otra pregunta? Ok, profesor. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, ahí quedamos, y cualquier duda que tengan, ya saben, por el grupo o por el tablón del curso, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.